estamos en su canal, la instrucción del Creador, el inicio. En esta hora queremos invitarles para que una vez más se pongan cómodos y podamos disfrutar del conocimiento, del aprendizaje acerca de la verdad de la palabra. Sabe que en este canal siempre buscamos conocer la verdad, difundir la verdad de las Sagradas Escrituras. En el mundo, desde hace muchos siglos, están enseñando acerca de las religiones, acerca de idolatría, acerca de todos estos elementos que conllevan al hombre cada día a meterse más en la idolatría, en la abominación hacia el Creador. Nosotros también militamos un día en todos estos lugares, buscando, en esa búsqueda, en esa sed constante de querer encontrar la verdad acerca del Creador, de lo dispuesto por Él. Gracias a Hashem lo pudimos encontrar. Cuando le buscamos de corazón, le hallamos. Y eso usted lo encuentra cuando decida colocarse en un punto neutro, cuando decida alejarse de todo manejo de hombre, de toda religiosidad, y colocarse en un punto neutral donde usted pueda analizar, razonar acerca del Creador divino, acerca de lo que realmente Él estableció. Y para esto luego entonces buscar a través de la Torah, la Tanaj, empezar a buscar entonces el camino, hacer como dice el profeta que acerca de que Jeremías, que preguntemos por las sendas antiguas y caminemos en ellas. Pero no es ir a algo que han llamado también, a una religión que llamaron raíces hebreas, que es la mezcla, o sea, personas que han sido maltratadas o que fueron maltratadas en esa búsqueda, mientras estaban en esa búsqueda, y participaron unos años allí, otros años allí, otros años, y han estado en esa búsqueda y han sido lastimados, manipulados, han sido empobrecidos, han sido humillados. Y salen de todos estos lugares y van a parar a algo que es la mezcla entre lo antiguo lo evangélico, y es lo que han llamado raíces hebreas, donde han encontrado los nombres ya hebraicos. Se utiliza idioma hebraico muy a menudo, precisamente buscando esa cercanía, pero ni aun eso les pertenece, porque todo pertenece al pueblo de Israel. Recordemos que el Padre Santo estableció dos pueblos. Primero, la humanidad entera, que da inicio con Adán hasta el diluvio. Toda esa generación, los hijos de Adán, todos ellos allí terminaron, y de allí no se salvó, el Creador no salvó sino una familia de 8 a través de Noé, y a través de Noé comienza la segunda parte. Por eso nosotros en ocasiones somos llamados hijos de Noé, o mejor dicho, Noágidas o Benei Noa, ¿sí? Como tal, entonces empezamos a conocer, a entender qué fue lo que el Eterno destinó para el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Él, y qué destinó para la creación entera. Nosotros, tú y yo, hacemos parte de esa creación entera, ¿sí? Que es la promesa que el Eterno establece, que les da a toda la humanidad, y como sello da el arco iris, y da los 7 mandamientos para ti, para mí, los que no nacemos en Israel, obviamente, o los que no hemos sido prosélito, no hemos hecho prosélito para ser parte del pueblo de Israel, ¿cierto? Nosotros como tal, entonces nos atañe buscar lo que el Eterno estableció, que es a través de Noé,
que son los 7 mandamientos y sus derivaciones, obviamente, ¿sí ve? Y ya el pueblo de Israel, obviamente, va a hacer eso. De hecho, lo que nos enseñaron en otra hora fue precisamente parte de lo que ellos hacen, de lo que el Eterno le estableció al pueblo de Israel, y hicieron toda esa mezcolancia, manejándola y manipulándola, precisamente para ellos sacar provecho. Pero es lo que tú y yo debemos aprender. Como tal, nos alejamos de todo esto y comenzamos a vivir de una manera diferente, conforme a lo que el Eterno establece. Empezamos a conocer, a aprender y a vivir de una manera ética, moral y espiritual, totalmente diferente a lo que veníamos haciendo. De ahí la importancia de hacer teshuvá, de arrepentirnos y apartarnos de todas esas cosas, de toda la idolatría, de toda la religiosidad. Precisamente por eso hemos aprendido, hemos estudiado acerca de lo que es el Mesías. Hemos aprendido de lo que es un justo de las naciones, porque el Eterno nos ve a nosotros los que no nacimos en Israel, lo llama justos de las naciones. Entonces tenemos que ajustar nuestra vida a una rectitud, a una integridad establecida por Hashem, por el Padre Eterno. Como tal, entonces, por eso es la invitación. Hoy vamos entonces a estar aprendiendo acerca de un tema álgido, como todos los temas que tenemos aquí, que es acerca de un personaje muy nombrado, ¿cierto? Y las contradicciones de ese personaje, ¿sí? Mire, entienda algo, ¿sí? A veces es difícil de aceptar, pero debemos hacerlo. Lo que llamaron Nuevo Testamento, por eso, aunque ya tiene 2000 años, 2000 y tanticos años, ¿sí? Lo llaman nuevo, por eso, nuevo. Pero lo que el Eterno establece para su pueblo, lo establece desde hace más de 5000 años, ¿sí? Y es lo que dejaron plasmado parte en el Antiguo Testamento, ¿sí? Que mal llamamos nosotros, que son las Sagradas Escrituras, que es donde está la Torá, que es donde está también los profetas, que están los Salmos, están los Proverbios, que está Eclesiastés, que está esto son los 48 profetas que el Eterno estableció para que dejaran allí plasmado la voluntad del Creador. Eso es lo que nosotros debemos conocer, entender, aprender y obedecer, ¿sí? Aunque esto que está allí plasmado a través de los profetas es más para el pueblo de Israel, pero allí nos da a conocer muchísimas cosas. Por lo tanto, nosotros, si queremos realmente aprender, debemos hacer justicia a lo que dice el libro de Zacarías 8:23, ¿sí? Que es necesario que vayamos a ellos, a los que el Eterno le estableció como la luz del mundo, ¿sí? Para que nos enseñen acerca de lo que el Padre Eterno estableció y nos dejó a través de ellos, que fue la Torá oral y la Torá escrita, o sea, como quien dice, la escritura y la explicación, ¿sí? Que es muy diferente a lo que nos han enseñado, a la imaginación de personas, de filósofos y de cantidad de gente que cambiaron, que han manipulado y que han creado miles de religiones, porque son miles, nada más buscando un rédito. Por eso es que tú y yo debemos aprender que todo eso fue creado por lo que llama Nuevo Testamento, fue creado por hombres desconectados totalmente de la realidad de lo que el Eterno estableció. Tomaron algunas cosas del sagrado libro, ¿sí? Y los trajeron a formar parte del Nuevo Testamento para poder enganchar todas estas fábulas que ellos inventaron, porque la gran mayoría de cosas que dicen y se las atribuyen a un personaje llamado Yasu o Jesús,
le atribuyen a él una cantidad de cosas que realmente no son ciertas, ¿sí? No son ciertas. La vez pasada estuvimos hablando, en una ocasión más bien, estuvimos hablando del por qué no aceptamos a Yahshua como Mesías, porque no cumple. ¿Por qué no cumple? Porque lo que el Eterno estableció, lo estableció, y lo que Él establece es eterno. O sea, Él no cambia, Él es inmutable. ¿Quién? Hashem. Y Él estableció cómo debía ser el Mesías, que ha de venir, que viene, nace de un hombre común, de una pareja pues común y corriente, no tiene nada divino. Lo único divino es lo que el Eterno le da en sabiduría, en entendimiento, pero va a ser un hombre de carne y hueso como tú y como yo, no tiene un advenimiento pues a través de no sé qué, como inventaron a este otro personaje. Y de hecho pues después de haber visto, espero que lo hayan visto, el tema pasado que estaba en 3 partes acerca de lo que debemos, cómo debemos vivir nosotros los hijos de Noé o los justos de las naciones, hoy vamos a aprender algo que es acerca de las contradicciones que usted encuentra en lo que llamaron Nuevo Testamento o las contradicciones de Jesús. Espero pongan atención, papel y lápiz, por favor, verifiquen todo esto ustedes mismos, ¿sí? Vayan directamente a la fuente, no le pregunten a nadie, y menos si es un líder religioso, porque un líder religioso no les va a aceptar esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen que eso no deben leerlo, que es que uno es esto y aquello, y nos dicen un poco de cosas, porque es que se les acaba se les acaba la lana de las ovejas. Perdónenme la expresión, pero es así. Es así. Ellos hacen cosas que el Eterno no mandó, no estipuló, no se encuentran en ninguna parte. Y entonces vamos a tratar hoy este tema un poco, aunque como es muy extenso, tenemos que resumirlo, pero vamos a irlo poco a poco dando. Así que yo les invito para que hoy aprendamos acerca de las contradicciones de Jesús, ¿sí? O de Yahshua, porque figura allí en los anaqueles, es como Yahshua. Papel y lápiz. Entonces, los escritores del mal llamado Nuevo Testamento no conocían realmente la Torá. Los escritores eran paganos, los escritores desconocían las Sagradas Escrituras, y estos no fueron inspirados por Hashem, y de eso vamos a darnos cuenta. Espero que ustedes también lo noten, ¿sí? Entonces, en los evangelios se argumenta que Jesús fue hijo de Dios porque fue hijo de José, ¿no? Pero a la vez niega que Jesús fuera hijo de José. O sea, lo dicen y lo niegan. Se trata de otro ejemplo de contradicción de esas a las que los dirigentes, religiosos llaman misterios. Tremendo eso. Dice el evangelio atribuido a Mateo, porque todos se van a dar cuenta que todo eso es atribuido a Mateo, que Jesús era hijo de Dios porque tras analizar su ascendencia de manera exhaustiva, pudo concluir en que esta comenzó por José, el esposo de María, que no se llamaba ni María ni José, ¿sí? Era Joseph y Miriam. Se remontaba hasta Abraham, según ellos, aunque el argumento no era concluyente por cerrar las bases argumentativas en Abraham. Parece fácil suponer que quien lo escribió utilizó como primicia implícita la de que Abraham era hijo de Adán, y como Adán era hijo de Dios, entonces Jesús era hijo de Dios. De manera que Jesús era hijo de Dios porque era hijo de José. Así lo dice o parece decirlo este evangelio, que tras enumerar a toda una serie de descendientes de Abraham, finalmente dice allí: y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Mesías. Todo esto es añadido, es un paquete organizado allí a la genealogía de Abraham, donde buscaban enchufar
allí a Yahshua, a Jesús. Lo curioso del caso es que después de haberse servido de Joseph para demostrar que supuestamente Jesús era el Hijo de Dios, casi a continuación en este mismo evangelio se diga que María había concebido por la acción del Espíritu Santo. Así que si lo que quería quien escribió este relato era demostrar que Jesús era Hijo de Dios, podría haberse ahorrado esta contradicción de afirmar primero y de negar después que Jesús fuera hijo de José. ¿Sí? ¿Para qué ser hijo de José si fue concebido según cuentas por el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Y para qué ser hijo del Espíritu Santo si ya venía el linaje de supuestamente José, que venía del linaje de David y se está cumpliendo una de las profecías? Ni siquiera eso concuerda. ¿Sí? Quedándose a bien con el argumento de que Jesús era hijo de Dios porque su ascendencia, pasando por José, se remontaba hasta Abraham y este era descendiente de Adán, el cual era hijo de Dios, o bien con el que era hijo de Miriam, que le había concebido por la acción del Espíritu Santo, que es lo que acabo yo de mencionar. Ahora, lo más grave de este planteamiento que usted encuentra en todas las versiones, ¿sí?, que sacaron de un Talmud adulterado, lo más grave de este planteamiento es precisamente que la afirmación simultánea de esos dos argumentos determina la aparición de una nueva contradicción, ya que cada uno de ellos es incompatible con el otro. Es decir, escuchen esto, si Jesús era hijo de Dios por ser hijo de José, que era hijo de Abraham, que era hijo de Dios, entonces no tenía sentido considerar que fuera hijo de Dios porque María lo hubiera concebido por obra del Espíritu Santo. Mientras que si era hijo de Dios por este último motivo, entonces no tenía sentido devaluar la labor del Espíritu Santo, añadiendo a ella que se relacionaba con su ascendencia hasta Abraham a partir de la línea paterna representada por Joseph. Además, mediante esta última demostración, todos seríamos tan hijos de Dios o más que el propio Jesús. Supuestamente, entonces, siendo así, todos lo somos, ¿verdad? Ahí ellos se contradijeron. El evangelio atribuido a Lucas, esto es con respecto al evangelio atribuido a Mateo. Ahora, el evangelio atribuido a Lucas incurre en la misma contradicción en cuanto por una parte afirma que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo y por otra la considera igualmente como si fuera hijo de Joseph, y en la exposición de su genealogía se remonta desde Joseph hasta Dios. Tremendo esto, ¿verdad? O sea, qué afán de demostrar de quién era hijo él. Pero como había que incrustarlo, entonces empezaron. Recuerde que hoy estamos aprendiendo acerca de Jesús y sus contradicciones. En efecto, por lo que se refiere a la primera tesis, y según dice este evangelio, el ángel Gabriel le dice a Miriam que concebirá un hijo y que ella le responde, allí en Lucas 1:34. ¿Cómo será esto si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Entonces Miriam le dijo al mensajero, ¿cómo será esto? Porque yo no tengo esposo. El mensajero le respondió, el Ruach de Kadoshá vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá en su sombra, por lo cual también el Kadosh que nacerá será llamado el Ben de Eloi. Es lo que dice Lucas, ¿verdad? Pero por otra parte, el escritor de ese relato dice que Jesús, en opinión de la gente, era hijo de José. Y según parece, concedió una importancia especial a esta opinión, o sea, a la opinión de la gente, pues a continuación y tomándola en cuenta, enumera la ascendencia de Jesús a partir de Joseph, para remontarse en esta ocasión hasta el mismo Adán, que era hijo de Dios, por lo que a su parecer Jesús también lo era.
En efecto, escribe en este sentido, en opinión de la gente, que Yasu, o sea Jesús, era el hijo de Joseph. Estos eran sus ascendientes, ¿sí? Elí, Matatá, Leví, ¿sí? Sed, Adán y Dios, según ellos. Pero, oh curioso y anecdótico misterio. A pesar de que, según los dirigentes cristianos, los evangelios están inspirados por el mismo Dios, ninguno de los 10 ascendientes más próximos a Joseph que aparecen en la lista de Lucas coincide con la del evangelio de Mateo. Porque habla de las dos genealogías, ¿verdad? Ahí usted ve, tanto en Mateo como en Lucas, que encuentra genealogías, ¿verdad? Por su parte, el evangelio atribuido a Marcos no dice nada relacionado con el nacimiento ni con la ascendencia de Yasu, o sea, de Jesús. Simplemente afirma que era el Hijo de Dios, y el evangelio de Juan tampoco dice nada acerca de los orígenes de Yasu, o sea, de Jesús. Raro eso, ¿cierto? Parece que Mateo y Lucas, o quienes escribieron los evangelios que se les atribuyen, estaban interesados en demostrar que Yasu era el Hijo de Dios, que con tal de acumular pruebas no les importó contradecirse entre ellos. Cada uno en su propio escrito afirmando la paternidad de Joseph respecto a Jesús, cuando quisieron utilizar el argumento basado en la ascendencia humana de Yasu para llegar hasta el propio Dios, y negando de forma implícita tal paternidad cuando quisieron utilizar el argumento de que Jesús fue engendrado directamente por el Espíritu Santo. Tenaces, ¿sí? Por otra parte, ¿sí? Entonces, por otra parte, la prueba basada en la ascendencia de Yasu, o sea, de Jesús, resulta extremadamente machista, en cuanto ni a Mateo ni a Lucas se le ocurrió buscar los ascendientes de Jesús por línea materna, sino solo por la paterna. Pero, ¿qué importancia podría tener esa línea paterna si Joseph no hubiera sido realmente el padre de Yasu, o sea, de Jesús? Piensen en eso. Además, si lo hubiera sido, y si para considerar a Yasu hijo de Dios tenían que remontarse hasta Adán, como hace Lucas, en tal caso nos encontraríamos ante una estúpida redundancia, en cuanto si la Biblia considera que toda la humanidad desciende de Adán. Primero, sería innecesario buscar ninguna línea de ascendientes para llegar hasta Adán. Segundo, todos los seres humanos podrían considerarse hijos de Dios en la misma medida que el propio Yasu o Jesús, en cuanto todos serían descendientes de Adán, porque todo es cierto, aunque desconocieran la línea ascendente que le llevase hasta él, ¿sí? De hecho, mire que la primera generación fue llamada hija de Adán, hijos de Adán, ¿cierto? Pero esa primera generación quedó borrada, no quedó sino Noé. O sea, podríamos llamar entonces que Yasu o Jesús nació después de Adán. Nació entonces a través, como descendencia de Noé. Entonces, tercero, teniendo en cuenta la genealogía de Yasu, los judíos y los llamados testigos de Jehová que conocemos podrían tener razón en calcular que el mundo fue creado hace 6.000 años, y por ello sería lógico y coherente que sus planteamientos que negasen el largo proceso temporal que implica la teoría evolucionista, ¿cierto? Así que una de dos: o bien la teoría del evolucionismo es falsa, o bien son falsos los evangelios de Mateo y Lucas, cuando consideran que el mundo solo tendría un pasado de 5.800 años aproximadamente. Por ello, quienes consideren que la teoría evolucionista es verdadera tendrían que negar el valor de estos evangelios, y quienes consideren que estos evangelios son verdaderos tendrían que negar el valor del evolucionismo,
¿sí? Ahora, evolucionismo a partir de, que eso también lo aprendimos qué día, ¿verdad? Pero que nadie se preocupe. Todo esto solo será así cuando se acepte el valor del principio de contradicción en lugar de aceptar los misterios tales de los dirigentes cristianos que proclaman para ser creídos y no razonados, en cuanto tales misterios van por encima de dicho principio de la verdad. Oiga, tremendo. Un misterio ir por encima del principio de la verdad establecida por el Creador. Eso es de locos, ¿sí? Y eso lo aceptan los religiosos idólatras. ¿Sí ve? Por desgracia, lo más asombroso del caso no son las contradicciones tan patentes aquí mostradas, que todo el mundo podría comprobar con su propia capacidad de razonar solamente. Lo más asombroso es la actitud de los ciegos que lo son, no por otra causa, sino por la de que no quieren ver o porque no les importan las mentiras que les cuentan con tal de que les resulten confortadoras y amenas. Déjeme así, que yo aquí estoy muy bien, me siento muy bien, fue la religión que me enseñaron, es lo que aducen muchos, y que, pero es una mentira, no le hace, déjeme aquí, que eso es lo que me gusta. Entonces, en ningún lugar de las Sagradas Escrituras predice nuestra Tanaj ni la Biblia que el Mesías nacería de una virgen. Eso es completamente falso. De hecho, las vírgenes no dan a luz en ninguna parte en la Biblia. Esta idea ha de ser encontrada solo en la mitología pagana. Para la mente judía, la misma idea de que Dios pudiera plantarle una semilla en una mujer es innecesaria y va contra la naturaleza. Y cuando hablamos de algo pagano, pues Carlos Magno, como que nació, según esto, nació de una virgen. ¿Sí? Y así, o sea, hay mucha mitología que habla que Julano nació de una virgen. Eso es mitológico, pero usted en la Biblia real, usted no encuentra eso, en la Tanaj no encuentra eso, ¿sí? Esto sería opuesto a Dios e iría en contra de sus mandamientos, ¿sí? Pues Éxodo 20:14 dice no adulterarás, dice Levítico, ¿sí? Dice, y Levítico 20:10 dice, si un hombre comete adulterio con una mujer desposada o en compromesa de matrimonio, cometiendo adulterio con la esposa de otro hombre, al adúltero y a la adúltera se le dará muerte. ¿Se da cuenta? Esto usted lo encuentra, esto sí lo encuentra usted en la Torá y en la Biblia. Y Hashem nunca haría esto. ¿Qué? Hashem nunca adulteraría por ningún motivo, ¿sí? Porque Él no tiene tacha de duda, porque Él es 1000 veces santo, 1.000.000 de veces santo, todas las veces santo. ¿Sí ve? Él no se va a contradecir, Él no va a mandar, va a colocar un mandamiento y después lo va a violar Él bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Pues dice entonces, pues de todo, ¿qué consigue mediante esta afirmación? ¿Sí? ¿A qué propósito sirve esto? Si así lo fuera, a nada. La afirmación de que Miriam no tuvo relaciones naturales con su esposo debe haber provocado que los judíos de ese tiempo sospecharan que ella obró mal, que ella adulteró. Y usted sabe que era pueblo pequeño, ¿verdad? El Nuevo Testamento, ¿qué llamaron? ¿Sí? O sea, que inventaron y añadieron a la Biblia o a la Tanaj, ¿sí? O lo que llaman la Biblia cristiana, el Nuevo Testamento, admite mucho cuando dice en Mateo 1:19, entonces Joseph, su marido, siendo hombre justo y no deseando avergonzarla en público, decidió divorciarla en silencio, ¿sí? Que a ese le añaden que después se le apareció no sé quién. La idea completa del engendramiento virginal no sirve a propósito alguno, excepto para atraer paganos al cristianismo, ¿sí? Porque como eso es un invento pagano, pues obviamente los que se adhieran al cristianismo se hacen paganos. El error es aquí.
Dios estaría violando el mandamiento de inmoralidad sexual, haciendo de tal virgen una adúltera y violando su propia ley, cosa que jamás sucedió ni sucederá. Lo más lamentable de este argumento es que es contradictorio con las interpretaciones de los dirigentes religiosos, según los cuales Jesús o Yahshua no fue hijo de Joseph, en cuanto que fue engendrado en Miriam por el Espíritu Santo, sin petición previa de su consentimiento y solo mediante un comunicado de lo que iba a sucederle y punto. ¿Sí? Entonces ni siquiera viene a ser hijo de Joseph para ser de la línea del rey David, para que poder a través de allí poder decir que es Mesías, pues ni siquiera es. Por ello, quienes escribieron los evangelios habrían tenido más fácil demostrar que Yahshua, o sea que Jesús era hijo de Dios, si hubieran dicho que lo era, porque el propio Dios lo había engendrado en Miriam y porque María descendía de Adán y Adán era hijo de Dios, pero al considerarlo hijo de Joseph, niegan la labor del Espíritu Santo. Pero es que se contradicen al afirmar que fue engendrado por el Espíritu Santo, niegan la genealogía de Joseph, que supuestamente que es a través de la genealogía de Joseph que viene el Mesías. O que supuestamente no, que la palabra, los profetas establecen que es a través del linaje de Joseph, o sea, del rey David, que viene el Mesías a la tierra. ¿Sí? Ahora, pero además, el hecho de que recurrieran a la genealogía de Yahshua para llegar a Adán y a continuación a Dios para afirmar que Yahshua era hijo de Dios, implicaría además que Yahshua habría tenido un comienzo temporal que se habría iniciado en el momento en que fue engendrado y no sería eterno como el Padre, porque si fue engendrado entonces no es eterno, lo cual representa una nueva contradicción en relación con el dogma religioso cristiano de la eternidad del Hijo de Dios, supuesto, ¿no? Al que por cierto ni siquiera se nombra en el Antiguo Testamento, donde no hay más Dios que Hashem, mientras que los dirigentes religiosos cristianos proclaman de modo contradictorio que el Hijo es tan Dios como el Padre y coeterno con Él. Falso todo esto. No más necesita analizarlo desde todos los puntos. En los evangelios se niega de modo implícito que Yahshua fuera Dios. Por otra parte, y a pesar de que los evangelios proclaman que Yahshua era hijo de Dios, también lo niegan de manera implícita al considerar que fue un profeta, un enviado o un siervo de Dios, pues tales calificativos, especialmente el de siervo, excluyen que Yahshua fuera hijo de Dios y mucho más que se identificase con él. Así puede comprobarse a través de los siguientes pasajes. Póngale atención a esto, papel y lápiz. Dice, estando ya crucificado Yahshua, según la falsa doctrina, él exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Según la falsa doctrina, ¿cierto? Palabras que evidentemente no tendrían sentido si Yahshua se identifica con el propio Dios. O sea, ¿cómo va a decir por qué me has abandonado? ¿Sí? Y que además aparece y que además parecen implicar por parte de Yahshua un desengaño respecto a ese Dios por haberle abandonado. Acá este personaje olvidó lo que había declarado en el libro de Juan, en el capítulo 10, versículo 30, cuando dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces, ¿qué hace allí llamando al Padre si son uno mismo, uno solo? ¿Ya lo pensó? ¿Ya lo captó? Segundo, igualmente, el Evangelio de Mateo se dice que Jesús se acercó y se dirigió a ellos con estas palabras, dice Mateo 28, 18. Y acercándose Yahshua les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Resulta evidente que el hecho de que Dios le haya dado autoridad solo tiene sentido en cuanto al propio Yahshua no se identifique con Dios.
pues no tendría sentido afirmar que Dios le ha dado autoridad a Dios mismo si Él mismo es Dios. Si ellos dos son uno mismo, ¿cómo es que Dios me ha dado autoridad a mí? ¿Sí? Mientras que si lo tiene que afirmar que Dios ha dado autoridad a Jesús, en cuanto a Jesús sea distinto a Dios, entonces no es el mismo Dios, entonces Jesús no es ningún Dios, era un hombre, ahí lo estaba mostrando. Es la evidencia de hombre solamente, no es ningún Dios. 3. Del mismo modo, con el Evangelio de Marcos se dice que el Señor Yahshua fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Mire, según cuentas, Él es el mismo Dios. Son ellos dos uno mismo. Y que se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16:15 dice, durante la comida, Yahshua le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el Señor, después de hablarles, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Aquí entonces el mismo relato se contradice porque él anteriormente había dicho que él mismo era Dios. Y si él mismo era Dios, ¿cómo se sienta a la diestra de Dios? Piense también en eso. Reaccione, analice. No crea la carreta. A los escritores del Nuevo Testamento se les olvidó que con esta frase en la que por una parte se niega el dogma de la ascensión, ya que en ella no se afirma que Yahshua ascendiera al cielo por su propio poder, sino que dice que fue elevado, o sea, tuvo que ser llevado, y por otra se dice que se sentó a la diestra de Dios, lo cual no podría suceder si Yahshua fuera Dios mismo, pues afirma que alguien se siente a su propia diestra. El afirmar que alguien se sienta a su propia diestra no tiene sentido. Ya de allí está negando lo que dice el libro de Devarim o Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Cuarto punto. En el Evangelio de Juan se afirma igualmente en Juan 7:16 que le respondió Yahshua y dijo, mi doctrina no es mía, dijo Yahshua, sino aquel que me envió. Pero es evidente que si Yahshua fuera Dios, la doctrina de Dios sería idéntica a la doctrina de Yahshua. Únicamente enseñaría entonces la Torá y no hubiera servido como personaje central del Nuevo Testamento. Porque es que a la verdad, Yahshua existió. Claro que él existió, que él también tuvo un rabino de quien aprender, que él también aprendió la Torá, ¿sí? Y que también enseñó la Torá, pero no con todas estas cosas que le atribuyen y le adjudican. En este mismo evangelio se dice que en Juan 12:49 dice, porque yo no hablo en virtud de mi propia autoridad, oiga pues, porque yo no hablo en virtud de mi propia autoridad, es el Padre que me ha enviado, quien me ordenó lo que debo decir y enseñar. Y sé que sus mandamientos llevan a la vida eterna. Por eso yo enseño lo que he oído al Padre. Venga, si Él es el mismo Dios, ¿por qué tiene esta diferencia y por qué a veces son dos y a veces son uno y a veces Él me enseñó, Él me dijo? ¿Acaso Él mismo no es Dios? Piense, siga pensando. Es decir, Jesús o Yahshua dice que Él no tiene autoridad por sí mismo, sino por el Padre, que le ha enviado, ¿verdad? Pero si Yahshua se hubiera identificado con Dios, no habría tenido sentido la subordinación de Yahshua al Padre en cuanto éste le hubiera enviado. No tendría por qué, ¿cierto? Pues Dios no puede estar subordinado a nada, y considerar que Dios Hijo estuviera subordinado a Dios Padre es igualmente absurdo, como lo es también la afirmación según la cual
él no hablaba en virtud de su propia autoridad, pues en cuanto fuera Dios, ¿verdad? No podría existir una autoridad superior a la suya si Dios es indivisible, incorpóreo. ¿Sí ve? La unicidad de él es... No, es que es incontable. Pues, o sea, inmedible la unicidad de él. Para sacar semejante embuste que creímos durante siglos. Ya tenemos que quitar esa venda de nuestra mente, de nuestro corazón. Además dice que fue el Padre quien le ordenó lo que debía decir, lo cual sería igualmente absurdo teniendo en cuenta que es que desde la propia dogmática de la jerarquía, cristiana, tanto el Padre como el Hijo sería un Dios. Y por ello sería totalmente inadmisible que Dios Padre diese órdenes a Dios Hijo si él mismo era Dios. Igualmente cuando dice yo enseño lo que he oído al Padre en Juan 12:49, Yasu está reconociendo que él es hace solo un mandado y que ni siquiera tiene criterio propio para saber qué tiene que decir. O sea, ahí niega que sea un Dios, lo cual no encaja para nada con la idea de que Yasu fuera Dios en cuanto se considere que Dios es omnisapiente y no solo Dios Padre. Tenaz. ¿Seguimos? Está duro, pero necesitamos aprender esto, ¿sí? En Hechos de los Apóstoles, ¿sí?, se señala también la diferencia entre Jesús y Dios cuando se dice: a este Yasu Dios lo ha resucitado y de ello somos testigos todos nosotros. ¿Dónde encontramos esto? En Hechos 2:32. Miremos pues la frase cuando la frase que dice Dios ha resucitado a Jesús, Dios ha resucitado a Yasu, solo parece tener sentido en cuanto Dios y Jesús sean distintos. Tenaz eso. Porque si Él es el mismo Dios y Él es Dios y tomó imagen de hombre y no sé qué, a Él no lo tienen que resucitar, Él resucita solo. No es que Él mismo es Dios. Entiéndalo. Más adelante se insiste en esta misma diferencia entre Jesús y Dios y en la consideración de que Dios resucitó a Yasu, o sea Jesús. Pedro y los apóstoles respondieron en el libro de Hechos 5:29, que dice: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí ve? Y luego Yasu no vino y era hombre. Hechos 5:30 dice: el Dios de nuestros antepasados, oiga pues lo que dicen ellos, el Dios de nuestros antepasados ha resucitado a Jesús, a Yasu. ¿Cómo queda eso? ¿Cómo queda eso? Dios lo ha exaltado a su derecha como príncipe y salvador. ¿Cómo queda eso? Está aquí firmando el escritor que son dos diferentes, que no es uno solo. ¿Sí? Por eso se llama, como les dicen, paganos, a todos aquellos que son idólatras. Idolatría es tener a alguien para adorar diferente a Hashem. Eso es idolatría. Eso es paganismo y eso es pecado. ¿Sí? Aquí estamos hablando de dos diferentes. Y les decían que era uno mismo, ¿verdad? Igualmente, momentos antes de morir, Esteban, el discípulo aquel, de Hechos 7, capítulo 7, versículo 60, dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Frase en la que se diferencian supuestamente las figuras de Yasu, o sea de Jesús, Hijo de Hombre, y Dios de un modo jerárquico. Dios como figura principal y Jesús como figura secundaria. Aunque todo esto carece de veracidad total. Tanto lo primero como lo segundo. Todo eso es mentira. ¿Sí? Recuerde, el Creador es uno solo. Es supremo,
es indivisible. ¿Sí ve? Tiene importancia insistir en este detalle porque si no se hubiera querido reflejar esta diferencia entre Dios y Yahshua y Jesús, el autor de este escrito habría podido escribir que Esteban veía a Jesús sentado a la diestra del Padre, lo cual hubiera podido ser más verosímil o menos incompatible con el reconocimiento implícito de que tanto el Padre como Jesús eran un mismo Dios. Y ya para ir concluyendo esta primera parte, ¿sí?, nos dice que, pero no, a la diestra de Dios podía estar alguien, pues en ese caso se está diferenciando inevitablemente entre Yahshua por una parte y Dios por otra. Pero ¿qué dice la verdad? ¿Sí? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? ¿Qué dice el Antiguo Testamento que llaman? ¿Sí? ¿Qué dice la Tanaj? Lo dice claramente Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Desde el principio Hashem enseñó solo monoteísmo. Uno es. Usted lo va a encontrar en su Biblia, en todas las Biblias, ¿sí? En todas las versiones de la Biblia usted encuentra que Hashem uno solo es, no es dos. En esta misma obra se llega incluso a considerar, porque es una obra teatral lo que tienen en el Nuevo Testamento, en esta misma obra se llega incluso a considerar que Yahshua solo es un siervo de Dios, no es el Dios mismo, que por lo tanto no se identificaría con el propio Dios, ni sería siquiera su hijo. En efecto, se dice en el correspondiente pasaje de Hechos 3:13, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha manifestado la gloria de su siervo Jesús, dice allí. Ya se están dando cuenta y se están formando la idea correcta de lo que es realmente el Dios creador supremo, que es uno solo, y que así como inventaron o tejieron toda esta trama de mentiras alrededor del personaje de Yahshua, ¿sí?, también el resto es una total mentira. Esto es para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Mientras tanto, entonces, yo quiero invitarles para que ahora me acompañen a ver la segunda parte de este maravilloso tema, las contradicciones de Yahshua, o sea, de Jesús. Los espero ahora. El Eterno les bendiga. Shalom, shalom.